A continuación vamos a ver una ponencia sobre las malformaciones arteriovenosas, presentado por la doctora Cintia Alonso. Igual no nos pudo acompañar el día de hoy, pero mandó su ponencia y esperemos que sea de su interés. Les hablaré de forma general sobre las anomalías vasculares, su terminología y las diferentes presentaciones clínicas. Las anomalías representan un defecto en el desarrollo del sistema vascular durante la embriogénesis en cualquiera de sus procesos de formación. Las malformaciones arteriovenosas se dividen en dos grupos. El primero, los tumores, que se caracterizan por la proliferación celular. De este grupo, los hemangiomas son los más comunes y se presentan con mayor frecuencia en el género femenino. El segundo rubro va a estar constituido por las malformaciones, que implican errores de la morfogénesis y se clasifican de acuerdo al componente vascular que predomina. De estas anomalías, el hemangioma infantil es el tumor de tejidos blandos más común en la infancia y son la proliferación de células endoteliales que forman masa de capilares de alto flujo. Existen factores de riesgo que pueden determinar su presencia, como aquí se enlista. Aparecen entre la segunda y tercera semana de nacimiento. Con mayor frecuencia se localizan en cabeza y cuello y manifiestan una proliferación rápida durante el primer año de vida. Posteriormente, estas lesiones evolucionan de forma gradual y espontánea. De todos los hemangiomas infantiles, el 80% son inocuos. Lo único que hay que hacer con estos tumores es observarlos. Y el primer signo de complicaciones, como una ulceración, hemorragia, deformación o alteraciones funcionales, se debe de intervenir, ya sea con el uso de inductores de involución o el uso de terapia láser, escleroterapia o algún tipo de procedimiento quirúrgico. Los hemangiomas congénitos se diferencian de los infantiles por formarse completamente durante la vida intrauterina. Se detectan desde el nacimiento y no son proliferativos. Hay dos tipos de acuerdo a su evolución. Aquellos que evolucionan rápidamente entre los 6 y 12 meses, que comúnmente se localizan cerca de las articulaciones o en la cabeza, y como secuelas pueden llegar a dejar la hipotrofia o una placa de telangiectasias, y el segundo tipo de hemangiomas congénitos son aquellos que no involucionan. En el segundo rubro de las anomalías vasculares tenemos a las malformaciones. Estas se componen por vasos anormales o displásicos y se presentan desde el nacimiento. Se desarrollan con el individuo a medida que éste crece y no involucionan. Como ya les había comentado, se clasifican de acuerdo al componente predominante o por la combinación de estos aunado a las características embriológicas. Las malformaciones extratrunculares se desarrollan en estadios tempranos de la embriogénesis y se asocian a la persistencia de tejido inmaduro que no involuciona, por lo tanto, tienen un mayor potencial proliferativo. Y las malformaciones trunculares son aquellas que se desarrollan en un periodo tardío cuando los troncos vasculares ya se han formado. Las malformaciones son muy variables en su tipo, localización y gravedad. Por tanto, siempre se debe describir el tipo de defecto, morfología, localización, la extensión, las características hemodinámicas que son de gran importancia, así como los efectos secundarios cuando afectan otros tejidos circundantes, como el hueso o tejidos blandos. Como herramientas diagnósticas tenemos el ultrasonido, la resonancia magnética y la tomografía, con el uso o no de medio de contraste. Todos estos son útiles en el estudio morfológico y hemodinámico de las malformaciones, destacando de todos esos la resonancia magnética como el mejor método para evaluar la extensión de la malformación, así como su relación con las estructuras adyacentes. Las malformaciones capilares se describen como mancha de vino de Oporto y no tienen pulso. Se pueden localizar en cualquier parte del cuerpo y pueden ser pequeñas y localizadas o extensas y cubrir múltiples áreas. Y estas suelen asociarse con otras malformaciones. Las malformaciones venosas son las más frecuentes. Tienen un aspecto azulado, son compresibles, no tienen pulso, se distinguen al incrementar la presión venosa, como en una maniobra de Valsalva, tienen un crecimiento lento y pueden acompañarse de edema. Los síntomas que llegan a presentar estos individuos responden satisfactoriamente a la terapia compresiva. Cuando estas lesiones se observan en cabeza y cuello, usualmente, como se puede observar aquí, son unilaterales y dan lugar a un efecto de masa provocando asimetría facial. Cuando las lesiones son difusas, como en la imagen superior, hay cierto grado de infiltración en músculo y hueso, y el tejido circundante tiende a crecer menos. Estos son parte de los efectos secundarios que deben describirse durante el diagnóstico.
En cuanto a las malformaciones linfáticas, estas se presentan como un edema ya sea difuso o localizado, y de acuerdo a su consistencia pueden ser macro o microcísticas. Cuando la alteración es generalizada, se le conoce como linfangiomatosis, y suelen ser en su mayoría asintomáticas, aunque en algunos casos sí es necesario llevar a cabo resecciones quirúrgicas. Por último, en las malformaciones arteriovenosas debemos reconocer signos y síntomas de un shunt arteriovenoso, como el frémito, soplos, edema y venas dilatadas. Y tener en mente que pueden llegar a desarrollar úlceras y cambios isquémicos distales al shunt que llegan a provocar muchísimo dolor. Por último, quiero mencionar que la amplia variedad de presentaciones clínicas, la evolución tan impredecible y la variabilidad de respuestas a los tratamientos, agregado a la alta recurrencia de estas lesiones, son factores que van a dificultar su tratamiento, y por lo tanto se debe de recordar que el manejo de esta patología siempre debe de ser multidisciplinario. Muy bien.